Vamos a continuar entonces con la explicación de la estrategia de asesoramiento y voy a iniciar hablándoles de la fase 1. Los autores han denominado a esta fase análisis y negociación de la demanda y definición conjunta de los objetivos y procesos de asesoramiento. Esta es la fase más importante, la que da pie a todo el proceso de asesoramiento, y en este sentido es donde tenemos que poner un poquito más de esfuerzo en la delimitación de la demanda y la delimitación de manera conjunta del papel que vamos a jugar tanto el asesor como los asesorados. Esta fase se concreta en 4 procedimientos, los cuales tienen como finalidad negociar, delimitar y establecer los roles que vamos a desempeñar cada uno de los participantes de este proceso. Es importante que en esta fase logremos establecer, crear las condiciones para desarrollar un proceso de asesoramiento colaborativo, en el que los asesorados y el asesor se impliquen de manera conjunta, trabajen de manera corresponsable y delimiten colaborativamente cuáles son las mejoras que se van a introducir. Es importante que en esta fase nosotros como asesores creemos el ambiente que permita a los asesorados sentirse escuchados, sentirse reconocidos y sobre todo implicados en el proceso de asesoramiento. Esta primera fase sentará las bases del resto del proceso de asesoramiento y es como la principal, en el sentido de que va a permitir al asesor y a los asesorados crear ese contexto de colaboración. Esto no quiere decir que es solo en esta fase en la que se aborda esto, pero sí que tiene que quedar claro desde este inicio cómo es que vamos a desarrollar el proceso de asesoramiento. Además, en esta fase tienen que irse recuperando cuáles son las necesidades, las problemáticas que los profesores plantean con relación a su práctica. En esta fase tienen que irse identificando cuáles son los elementos de la práctica de los maestros que necesitan atención, que necesitan ayuda, que necesitan mejorarse o innovarse o transformarse para ayudar a sus alumnos a aprender mejor. Con esta fase se podría decir que se inicia el proceso de asesoramiento y además se da pie a continuar de manera eficaz el resto de las fases que se proponen en esta estrategia. Ahora abordaré lo que es la segunda fase de la estrategia de asesoramiento. Esta fase se denomina registro y análisis de las prácticas educativas y formulación de las propuestas de mejora. Esta fase tiene como finalidad recoger las prácticas de los docentes y hacer un análisis de esta en contraste con algunos elementos teóricos relacionados con el contenido de mejora que se pretende abordar con el asesoramiento. Esta fase se concreta a través de tres procedimientos, los cuales en primer lugar tenemos que hacer una recogida de las prácticas de los maestros. ¿Esto cómo se hace? A través de recuperar evidencias de cómo han desarrollado la práctica los maestros con relación al contenido de mejora que desean abordar. Después de esto necesitamos hacer un contraste de estas prácticas con lo que nos menciona la teoría, para recuperar o darnos luz sobre cuáles son los elementos que necesitamos mejorar para poder alcanzar lo que propone la teoría o lo que propone el deber ser con relación a la práctica de los docentes, en específicamente el contenido de mejora. Y por último, se concreta también esta fase elaborando algunas hipótesis, elaborando algunas ideas sobre qué es lo que realmente se necesita mejorar de la práctica del docente. Es decir, habitualmente lo que los maestros manifiestan como dificultades es la planeación y la evaluación. Pero esos son procesos que engloban una serie de tareas, que no es únicamente decir, bueno, como asesor voy a atender la planeación o como asesor voy a atender la evaluación. Dentro de la evaluación hay muchos aspectos, desde estrategias,
desde instrumentos, desde momentos en donde aplicar una evaluación. Entonces, esta estrategia está dirigida a atender aspectos concretos de la práctica, aspectos en el que podamos evidenciar que hay un cambio en la forma de hacer del maestro y que repercute en el aprendizaje del estudiante. Entonces, en esta fase es importante que como asesores tengamos claro que lo que intentamos ayudar al maestro es a mejorar aspectos concretos de su práctica, aspectos que son abordables y sean factibles de realizar mejoras dentro de la forma de actuación del maestro, desde el uso de los materiales, desde el uso de algunos instrumentos, desde la organización del grupo. Esos son aspectos que realmente podemos observar que hay algunas mejoras. El diseño de una planeación, el diseño de una estrategia de evaluación, sí son aspectos que se pueden mejorar, pero que concretamente no se observan en la práctica. Lo que se observa en la práctica es la intervención. En ese sentido es donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para mejorar. Esta es la fase 2 y en la que tenemos que ir delimitando ya esos contenidos de mejora. La tercera fase se titula el diseño de las mejoras de las prácticas educativas. Esta fase tiene como objetivo delimitar las mejoras y la toma de acuerdo para introducir estas en la práctica. Esta fase para concretar esta fase se pueden desarrollar o se deben desarrollar 4 procedimientos. Y la intención final es que logremos colaborativamente con los profesores delimitar cuáles son cada una de las propuestas de mejora que se van a introducir. Al mismo tiempo, analizar de manera conjunta cuáles son los cambios que van a introducir cada uno de los profesores a los que vamos a asesorar. En muchas ocasiones no todos tenemos las competencias, las habilidades o estamos dispuestos a hacer los mismos cambios. En ese sentido, como asesores tenemos que desarrollar esa habilidad para, si bien de manera general vamos a atender un contenido de mejora, ver de qué manera cada uno de los profesores va a hacer esos cambios en su práctica. En esta fase también nos tenemos que dedicar a seleccionar y elaborar los materiales e instrumentos que nos van a permitir introducir esos cambios en las prácticas de los maestros. Y también tomar acuerdos con ellos sobre en qué momento vamos a empezar a introducir estas mejoras y en qué momento se van a desarrollar los procesos de valoración de estas mejoras. No podemos dejar de lado la evaluación como elemento que nos va a permitir valorar cómo los maestros introducen las prácticas, estas mejoras, a su forma de enseñar. En ese sentido, esta fase tiene como intención que delimitemos cuál es la práctica que se va a mejorar, los instrumentos que vamos a necesitar para introducir la práctica y al mismo tiempo determinar en qué momentos y con qué tiempos, con qué instrumentos vamos a valorar esta introducción. Se podría decir que esta fase es como el momento de elaborar colaborativamente un plan de acción, donde vamos a determinar cuáles van a ser los objetivos, cuáles son las tareas que vamos a desarrollar por parte del asesor y por parte de los asesorados y los momentos en los que vamos a hacer un alto para identificar cuáles son los logros y cuáles son las dificultades que va presentando el profesor a la hora de mejorar su práctica. Es el momento de diseñar esas acciones que vamos a implementar. La cuarta fase de la estrategia, denominada colaboración en la implementación, seguimiento y ajustes de las mejoras, se centra en el trabajo colaborativo entre el asesor y los profesores. Este trabajo colaborativo durante el desarrollo y el seguimiento de los cambios que se van a introducir en las prácticas educativas. Esta fase se puede concretar a través de 2 procedimientos, los cuales tienen como finalidad que como asesores se desarrolle un acompañamiento constante y permanente
durante la introducción de los procesos de mejora. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar presentes de manera constante durante esta introducción, identificando aquellas dificultades que se le pueden presentar a los profesores y apoyándolos de manera diversificada en estas situaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que habrá momentos en los que se tendrá que ayudar a los maestros de manera individual, realizando alguna tutoría o realizando algunos tips en particular, hasta ser el asesor quien vaya al aula y realice algún tipo de modelaje para que el maestro identifique cómo desarrollar esa introducción de mejora a su práctica. En esta fase se debe de hacer evidente, de cierta manera, más el apoyo del asesor hacia esos profesores que realmente lo requieran. En esta fase también es importante identificar y diseñar los ajustes que sean necesarios para que las mejoras se introduzcan en la práctica. Es decir, monitorear a los profesores y acercarse a ellos para identificar si tienen alguna dificultad, si hay algo que les ha obstaculizado introducir la mejora en su práctica y en consecuencia reformular las acciones, replantear algunas actividades para que el proceso de introducción de mejora llegue a concretarse de manera eficaz. Esta cuarta fase en realidad pues es ya la puesta en marcha del plan que se diseñó en la tercera fase y que es el que pues dará pie a darle seguimiento y valoración a las introducciones que vayan haciendo los maestros a su práctica. La quinta y última fase de la estrategia de asesoramiento se denomina evaluación del proceso y decisiones sobre la continuidad. Y tal como lo menciona el título de la fase, en esta se centra en la evaluación del resultado y la toma de decisiones sobre si se continúa o no el proceso de asesoramiento. En esta fase se plantean dos procedimientos para llevarla a cabo y tienen que ver con evaluar el proceso de asesoramiento, tomando en cuenta tres aspectos importantes. Por un lado, se requiere evaluar el trabajo conjunto que se realizó entre el asesor y los asesorados. Por otro, valorar si las acciones que se plantearon, si la forma en cómo se diseñaron fueron las adecuadas. Y por último, la incidencia en el aprendizaje de los alumnos. Para poder valorar si el proceso de asesoramiento fue exitoso, tienen que considerarse estos tres aspectos. Es importante que no se pierda de vista o que no se desvíe la atención, que solamente si se logra concluir el proceso o cumplir con las fechas establecidas o cumplir con las reuniones que se marcaron, quiere decir que el asesoramiento fue exitoso. Para realmente decir que el asesoramiento fue exitoso y que se lograron transformar esas prácticas, tienen que considerarse esos tres aspectos. Por último, en esta fase también es importante que de manera conjunta, de manera colaborativa, el asesor y los asesorados tomen decisiones sobre si al haber concluido el plan de acción que se diseñó, se ha solventado esa problemática que se había identificado. Y si es así, tomar la decisión de concluir el proceso de asesoramiento o si no, plantear un segundo momento para seguir desarrollando este proceso. Las prácticas, como todos sabemos, requieren de cierto tiempo para modificarse y tenemos que estar conscientes que no precisamente en un ciclo escolar se pueden mejorar las prácticas, sino que pueden llevar más tiempo y en ese sentido tenemos que recuperar los acuerdos entre el asesor y los asesorados para continuar con los procesos de asesoramiento. Para cerrar, es importante mencionar que la estrategia en todo momento plantea la colaboración entre el asesor y los asesorados y el reconocimiento de la experticia de ellos para poder llevar a cabo este proceso de manera exitosa.